La pregunta planteada para esta jornada de viernes es si está de acuerdo con el pedido de juicio político en contra de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. ¿Sí o no? Yo voy a poner que sí, que estoy de acuerdo en que se le lleve a juicio político a la señora, que dice que es cuestión de números. Estaba que casi que ninguneando a la asamblea después de lo bien librada que salió la señora Mónica Palencia, ¿no? Entonces, veamos. Claro, yo sí estoy de acuerdo con respecto de eso. Gracias a todos quienes nos reportan sintonía. Saludos para Harold Urquiza, perdón, que nos describe desde Guayaquil y nos reporta sintonía. Un fuerte abrazo, Harold. Lo propio para Jenny Quiñones, que también está en Guayaquil, para Marcos González, que nos describe desde Noruega. Muchas gracias. Saludos para Ruth Gómez. No sé desde dónde nos escriba Ruth, pero le saludamos con el mismo cariño y aprecio. Para Orlando Mendoza desde Manabí. Para Javier Banguera, que entiendo nos sigue desde Esmeraldas, Javier, a pesar de que aquí no nos puso desde dónde nos describe, pero le identifico plenamente. Saludos también para Johnny Vivas, que está desde Chone, en Manabí. Un fuerte abrazo. Saludos también para Sarita García, que está en Tulcán. Muy gentiles a todas y todos ustedes. Gracias por su sintonía. Mario Esteves desde Guayaquil. Rosy Ortega desde Cuenca. Tania Pico desde Puerto Viejo. Roberto Crespo desde Guayaquil también. George Campuzano desde Quevedo. Gracias a todos ustedes, muy amables. Estamos ya casi alcanzando, uy, un poquito más flojo que de costumbre la transmisión en YouTube, pero ya estamos casi llegando a los 3,000 personas conectadas. Les ayudo dándoles un empujoncito para que ustedes también al mismo tiempo nos ayuden a nosotros echándonos el like correspondiente y ver si arrancamos este comentario con los habituales 1,000 likes de cada jornada, ¿no? Estamos casi 3,000 personas conectadas. Deberíamos tener esos 1,000 likes de una. Gracias a Luis Jacome, que está desde Miraflores en Quito también sintonizándonos. Muy amables por su sintonía. Al querido amigo Fernando Dávila también, que está al pie del cañón como siempre. Fuerte abrazo. Muy gentiles. Ayer, por cierto, la selección ganó 4-0. Muy buen resultado. Acá no le atinó nadie. A propósito de un comentario que alguien hacía en el chat, no le atinamos ninguno. Los marcadores eran: Liceni Espinel dijo 2-1, Carlos Minango dijo 2-0, la Meli creo que también dijo 2-0, el Esteban 5 y yo dije 3-0. Así que ninguno le atinó, el resultado fue 4. Lo bueno es que por fin la selección mostró un poquito más de fútbol, ¿no? Sobre todo para los que no sabemos. Yo estoy hablando cosas de las que no entiendo. Y tenía que ser, como les dije ayer, con un rival algo débil, flojo, como parecería fue y era Bolivia en esta eliminatoria, aunque no estaba tan lejos de Ecuador, ¿no? Eran apenas un punto que les separaban, ¿se acuerdan? Eran 13 y 12. Ecuador sigue en el quinto puesto, compartiendo el mismo puntaje con Uruguay y Paraguay, que Paraguay ahora ya se metió en pelea desde que llegó el profe Alfaro. Le ganó ayer a la Argentina, por cierto, con un golazo de chilena, ¿no? ¿Chilena se llama o tijera? No sé ni cómo se llama esa jugada, pero bueno, un golazo de Sanabria. Ecuador le ganó 4-0 a Bolivia, Paraguay le ganó 2-1 a la Argentina, resultado que me encanta. Venezuela empató con Brasil, ese es un resultado también sorpresivo, pero creo que da cuenta del buen momento que está pasando Venezuela futbolísticamente y de lo mal que la pasa Brasil. Ayer Vinicius, jugador del Real Madrid, erró un penal y empataron 1-1. Para hoy está previsto que jueguen Uruguay con Colombia, un partidazo. Colombia está segunda en la tabla y Uruguay está cuarto, compartiendo el mismo puntaje con Ecuador y Paraguay, 16 puntos cada uno. Y Perú también se enfrentará hoy a Chile, así que con esos dos partidos se cierra esta fecha de eliminatorias a la espera de la fecha que se jugará el próximo martes, ¿no? Como les decía, con los resultados dados ayer, Argentina está primero con 22, se mantiene primero con 22, Colombia a la espera de lo que pueda suceder hoy, jugando contra Uruguay, podría alcanzarle en puntaje a Argentina y compartir el primer lugar.
Está segundo Colombia, en tercer lugar está Brasil, a pesar de que no juegan del todo bien, no es el típico juego bonito que tiene Brasil o que nos ha tenido acostumbrados los brasileños. Está en tercer lugar con 17 puntos, cuarto está Uruguay con 16, separados únicamente por el gol diferencia. Ecuador está en quinto lugar con también 16, Paraguay en sexto lugar también con 16, y después, ya en fuera de la zona de clasificación, séptimo Venezuela con 12, octavo Bolivia con 12 y últimos en noveno lugar Perú con 6 y Chile con apenas 5 puntos. La próxima fecha para el Ecuador será el martes, que se enfrentará a Colombia, que es un rival durísimo, a las 18 horas. Ahí jugará Bolivia contra Paraguay. Antes, a las 15 horas, Argentina se enfrentará a Perú, Chile a Venezuela y Brasil con Uruguay, que es un gran partido también. Así que esos son los resultados que se dieron ayer en las eliminatorias. Y por cierto, también, digamos, creo que la gran noticia es el hecho de que Ecuador goleó y ganó bien y ganó en Guayaquil. Qué bueno que el público seguidor de la selección en Guayaquil haya podido ver un partido de la Tri. No sé si el resto de partidos los van a seguir jugando en el puerto principal. Eso ya será una cuestión de la dirigencia, pero la noticia es que ganó Ecuador. Yo me quedo con eso. Después pueden, quien quiera, comentar sobre las polémicas alrededor de lo que sucedió ayer en el fútbol. Para mí lo importante fueron los 4 goles y los 3 puntos que obtuvo Ecuador, que se mantiene en zona de clasificación al Mundial. Por un lado, eso, bueno para Ecuador en el ámbito deportivo. Ahora, lo que manifestaba el profe hace un momento, que tiene que ver con esta denominada cumbre iberoamericana organizada en Cuenca por el país. Una lástima, porque voy a retomar lo que yo les decía ayer. Creo que de esto nadie se puede alegrar. Nadie se está alegrando. Nadie puede celebrar un fracaso tan rotundo como el que ha tenido ayer. No el gobierno de Noboa, el Ecuador, porque además esta cumbre se organizaba en una ciudad que probablemente es de las ciudades más bonitas que tiene este país, de las ciudades más atractivas, más bien cuidadas, bien mantenidas, que es patrimonio cultural de este país, como lo es Cuenca, que es una ciudad realmente maravillosa, lindísima. A mí me encanta Cuenca. ¿A quién no? Y este fracaso es un fracaso para la ciudad de Cuenca y un fracaso también para el país. Por más que, digamos, las cumbres paralelas, lo de los empresarios y no sé qué, hayan estado con más público, hayan tenido un poco más de presencia, etcétera, finalmente quienes eran los principales invitados, que eran los jefes de Estado, la gran mayoría decidieron no venir. Y eso es un fracaso para el país. Que también es un fracaso del gobierno de Noboa, por supuesto, pero el fracaso lo provocaron ellos mismos, ¿no? Y sin darse cuenta de lo que le estaban ocasionando al Ecuador, a la imagen internacional del Ecuador. No es solo el gobierno de Noboa en estos momentos. Sí, que ellos están al frente, ok, pero el daño que le han hecho es al país. Entonces lo que tenemos es que esta es la cumbre iberoamericana con menor asistencia de presidentes en 30 años, según una nota que está en el portal web de Radio Pichincha y que es elaborada por Licen Espinel. A la cumbre iberoamericana de Cuenca asisten apenas 2 mandatarios. Es la más baja participación de 22, entiendo, ¿no? Es la más baja participación desde que comenzaron estos encuentros en 1991, es decir, hace 30 años. Esta cumbre, que se organizó en Cuenca este jueves y viernes, podría pasar a la historia por ser la de más baja asistencia de gobernantes desde que comenzaron estos encuentros. A la cita de Cuenca asisten apenas 3 mandatarios: el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, y el anfitrión de Ecuador, Daniel Noboa. ¿Está confirmado que vino el presidente de República Dominicana? Porque a mí me queda la duda. Ahí me ayudan buscando ese dato
por favor. Y el rey Felipe de España y el jefe de gobierno de Andorra, Javier Espot. La presencia del rey de España es prácticamente obligatoria debido a que España tomará el testigo para acoger la próxima cumbre iberoamericana en 2026. Nunca desde 1991 hubo tan poca asistencia a una cumbre iberoamericana. La cumbre de menor concurrencia registrada con 13 jefes de Estado fue en Panamá en 2013 y Cartagena en 2016. Pero 13 jefes de Estado. 13, que es más de la mitad de 22. Acá vinieron 2 o 3. Según analistas, entre los motivos que justifican la soledad en la que el presidente Daniel Noboa lleva a cabo este evento están el desprestigio y el deterioro de la imagen del país por hechos como la sanción a la vicepresidenta Verónica Abad, desconociendo lo que dice la Constitución, interferir para que un candidato presidencial quede fuera de la contienda electoral, como es el caso de Jan Topic, que incluso provocó un pronunciamiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y a esto se suma la crisis multidimensional que vive el país, sin electricidad, sin seguridad, sin empleo, salud, educación, migración de proporciones, así como la inestabilidad, que fue el argumento con el que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, canceló su presencia en la cita internacional. Analistas consideran que la poca acogida de la cumbre se debe también a la errática política exterior del gobierno, a cargo de la canciller Gabriela Sommerfeld, y en rechazo al asalto, violento asalto, salvaje asalto, a la Embajada de México en Quito. Ahí tienen ustedes, digamos, razones de peso, contundentes, por las cuales muchos de los jefes de Estado decidieron no asistir a Ecuador. Y por supuesto, este es un fracaso del país, para empezar, porque tenemos una pésima imagen internacional, una pésima imagen provocada y promovida por un gobierno bastante errático como es el de Noboa. Entonces, si pretendemos que jefes de Estado, mandatarios, dignatarios de otros países nos visiten y anhelen tener una foto, la famosa foto grupal de cada cumbre, al lado de un presidente anfitrión, digo, ¿vale la pena tomarse una foto? Me pongo en los zapatos también de los otros jefes de Estado. ¿Vale la pena salir en una foto junto a un presidente que ha cometido todos los errores que han señalado los analistas consultados, ¿no? Un presidente que ordenó el ataque y el asalto salvaje a una embajada de un país hermano por cálculos políticos. Porque lo que hicieron en la Embajada de México en Quito, más que la búsqueda de justicia y no sé qué, ¿no? Porque además, recuerden ustedes cuáles fueron todos los argumentos que utilizaron para justificar eso, estaba de por medio el asunto de la consulta popular del 21 de abril, la cercanía del 5 de abril que ocurrió esta situación tan lamentable, y lo que le dijo después Noboa a un periodista, ¿no? Al periodista extranjero, a John Lee Anderson. ¿Cómo? No, nunca llegó el presidente de República. Entonces hay que editar eso en la nota. Nunca llegó. El rey de España y el de Andorra y el de Portugal, esos tres vinieron, ¿no? Por eso, el de Portugal y el de Andorra. Sí, pero el de República Dominicana no. No, él no vino. Entonces hay que corregir lo que está ahí en la nota. Finalmente, 2 jefes de Estado de 22. Es un fracaso total, ¿no? Entonces, las razones están expuestas. Un presidente que no respeta la Constitución, un presidente que no respeta el derecho internacional y que hizo lo que hizo con la embajada de un país hermano como México, un presidente que no respeta la democracia, que es un principio fundamental de cualquier líder o mandatario de un país como el Ecuador. Debería respetar la democracia, ¿no? Entonces el resto de jefes de Estado no hay en Iberoamérica regímenes
totalitarios, autoritarios, dictaduras como tal, y todos han decidido despreciar la invitación para venir a la cumbre porque consideran que no son las mejores condiciones porque hay un jefe de Estado que no respeta condiciones mínimas para vivir en democracia, como por ejemplo el impedir a toda costa que un candidato pueda inscribir su postulación a la candidatura presidencial. Y estos son asuntos que, como bien señala la nota, han tomado una trascendencia internacional, porque en el caso de lo sucedido con Topic, está el pronunciamiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Puede caernos bien o mal el señor, el hombre se ha pronunciado. Y se ha pronunciado en dos situaciones que involucran al Ecuador. Lo del asalto a la Embajada de México, que fue condenado por la OEA, y también el impedimento de que Topic pueda participar en las elecciones. Y aquí hay una gran responsable. Hay una funcionaria que es absolutamente responsable de este fracaso del Ecuador, que es la canciller. La señora Sommerfeld, después de lo de ayer, del fiasco de la cumbre, no debería estar un segundo más al frente de la Cancillería del Ecuador. Y no porque el presidente le pida, porque yo no sé si le va a pedir, porque como además, para otras cosas sí ha sido súper diligente la señora Sommerfeld. Es decir, para perseguir a Verónica Abad, la señora Sommerfeld creo que ha tenido incluso hasta iniciativas propias, sin necesidad de que el presidente se lo pida. ¿Ya? Para hacerle los mandados al jefe de Estado, la canciller ha estado primerita. Pero para hacer lo que tiene que hacer, no. Entonces, el fracaso de ayer, que sí, que es un fracaso nacional, que el Ecuador ha quedado muy mal, que el presidente Noboa ha quedado solo, acompañado del rey de España por obligación, porque le toca asumir el ser anfitrión en 2026. Pero esa soledad del presidente Noboa tiene que ver, sí, con sus errores, porque finalmente los ministros, en este caso la canciller, obedece órdenes. Pero también yo me imagino que la canciller está para aconsejarle al presidente, para asesorarle y para, si se quiere, corregirle los desatinos, ¿no? Pero ni eso. Entonces, sin necesidad de que el presidente le pida que ponga su cargo a disposición, la señora Sommerfeld por dignidad, debería dar un paso al costado y asumir lo que ha sido un rotundo fracaso, lo cual es, insisto una vez más, lamentable para el Ecuador. Yo no puedo, sería un idiota si estaría saltando en un pie celebrando el fracaso que ha tenido el país con esta cumbre. Jamás se me ocurriría adoptar una postura de ese estilo. Pero hay que asumir los errores, señora Sommerfeld, y lo de ayer. Ese fiasco que fue y que es todavía la cumbre esta iberoamericana. Alguien tiene que hacerse cargo y la primera autoridad a cargo de este asunto es usted, que lleva adelante la política exterior del Ecuador, que además ha cometido una serie de desatinos, de errores, de excesos que nos pudieron haber provocado problemas incalculables si es que del otro lado no hubiera gobiernos con representantes con algo más de olfato, de experiencia en el ámbito de la diplomacia, como por ejemplo las cosas que usted dijo con respecto de, en su momento, el gobierno de Venezuela, o por ejemplo las cosas que dijo con respecto de el famoso intercambio de armas y no sé qué con Ucrania y lo que pudo haber provocado con Rusia. Entonces, si del otro lado no nos encontrábamos con países que tenían mejor manejo de la diplomacia y la política exterior, ahora mismo el Ecuador estaría, creo yo, en peores condiciones de las que estamos, porque además creo que estamos en muy malas condiciones. Somos un país con un gobierno paria para
el resto de países que forman parte de esta cumbre iberoamericana. ¿Por qué no van? Porque en Ecuador no hay seguridad jurídica, porque en el Ecuador hay inestabilidad, porque en el Ecuador no hay electricidad, porque en el Ecuador tienen una tasa de criminalidad de 44 homicidios por cada 100.000 habitantes, etcétera, etcétera. A propósito del comentario que hacía en una de las entrevistas ayer el doctor Jofre Campaña, estamos al nivel de Haití, ¿no? O sea, vamos a ver si es que a Haití se le ocurre organizar una cumbre, a ver cuántos países van. A ese nivel, tal cual lo graficaba ayer y lo ejemplificaba Jofre Campaña, para darnos cuenta de cómo estamos cada vez más tocando fondo, ¿no? Y sí, parecería que ya llegamos al fondo y no, pues es evidente que en este país se puede estar peor, siempre se puede estar peor. Y lamentablemente, insisto una vez más, por lo que implica internacionalmente para el país, lo sucedido durante estas jornadas ha sido realmente vergonzoso y patético. Yo creo que tiene que haber responsables, e insisto, la principal responsable en este caso es la canciller. Que la señora Sommerfeld crea que lo de ayer fue un éxito, pasará únicamente por su cabeza esa idea, porque la foto que además ayer suben a las cuentas de redes sociales de la Cancillería, ¿no? Como que aparecer en una fotografía, en una imagen con el rey de España para esta gente es haber alcanzado ellos sí la cumbre. La cumbre que no lograron organizar bien. Para ellos la cumbre, me imagino, es aparecer en una fotografía junto al rey. Pero hay un enorme vacío, que es aquella foto de este tipo de encuentros, que muchas veces los ciudadanos además se preguntan ¿para qué sirven, no? ¿Qué se obtiene de tanta cumbre? ¿Qué obtiene la región? ¿Qué obtiene en este caso Iberoamérica? ¿Qué obtiene el mundo cuando se reúnen en las famosas asambleas, etcétera? Más allá de los gastos que implica también para los estados. Imagínense cuánta plata debe haber destinado el Ecuador para haber organizado esta cumbre, las expectativas que se debe haber generado Cuenca, los hoteles, los restaurantes, los negocios, los comercios de todo tipo, que se deben haber generado unas expectativas gigantescas de que esta cumbre les iba a poner en la mirada del mundo, a Cuenca y al Ecuador, para que Cuenca sea también como lo son las Islas Galápagos, como lo es la Amazonía, como lo es el centro histórico de Quito, etcétera, que Cuenca también sea la puerta de entrada del turismo al Ecuador. O sea, las expectativas estaban. El problema es que así, con todos estos errores que ha cometido en materia de política internacional el gobierno de Noboa, la canciller Sommerfeld, va a ser muy difícil conseguir ese objetivo. Y justamente ayer, mientras fracasaba la cumbre y fracasaba la política exterior del gobierno y la canciller Sommerfeld, que insisto, tiene que ser vista en este momento como la principal responsable de este fiasco, aparecían un grupo de expresidentes, muchos de ellos, o todos, de una corriente política muy bien definida, son presidentes y políticos de derechas, a expresar su malestar, a expresar su rechazo con respecto de lo que había sucedido con Verónica Abad en Ecuador, con la vicepresidenta. Nota que recoge la web de Radio Pichincha. Ex jefes de Estado expresan preocupación por la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad, alertando sobre riesgos democráticos y constitucionales.
En una declaración formal, los ex jefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas del grupo IDEA expresaron su preocupación ante la suspensión de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad. Esta acción ha sido calificada como una inhabilitación temporal que va en contra de los principios democráticos y la soberanía popular. Los firmantes subrayan que la decisión tomada por el Ministerio de Trabajo de Ecuador no respeta los principios constitucionales del país, ya que la vicepresidenta fue elegida por el voto popular y sus competencias están claramente definidas en la Constitución. Aseguran que según la Carta Democrática Interamericana, las sanciones a funcionarios democráticamente electos deben ser impuestas solo por un juez competente en un proceso penal y no por autoridades administrativas. La declaración señala que este tipo de acciones, sin el debido proceso judicial, contravienen el artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que protege los derechos políticos de los ciudadanos y la legitimidad del ejercicio del poder. Además, alertan sobre el riesgo de que esta situación pueda afectar al orden constitucional y democrático de Ecuador, instando a los órganos internacionales como la Organización de Estados Americanos, OEA, a seguir de cerca el caso. Este pronunciamiento de este grupo de presidentes, insisto, todos de derechas, que deberían estar, uno creería, más cercanos a las ideas de Noboa, o que podrían actuar como han actuado en algunos otros momentos, ya sea con Moreno o con Lasso, como cómplices de los atropellos que hicieron en sus momentos específicos estos dos exgobernantes, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió durante las protestas de octubre con Moreno, la persecución judicial que empezó durante ese gobierno y después lo que sucedió en junio del 22 con Lasso, etcétera. Ahí este famoso grupo IDEA mantuvo un pronunciamiento siempre de respaldo a los jefes de Estado. Fíjense que ahora con Noboa, que es de su misma línea ideológica y demás, son críticos, incluso para gobernantes de derechas. Noboa es un tipo en este momento con el cual no pueden comulgar y al que no pueden apoyar. O sea, si el grupo IDEA decide darle la espalda a Noboa, no se diga otro tipo de organizaciones con pensamientos diferentes, quizás más progresistas, que sean defensores, por ejemplo, de los derechos humanos, jamás van a estar a favor de un régimen como el de Noboa. Ex jefes de Estado, y fíjense los nombres que constan, ¿no?, en los firmantes, como Yamil Maguad, Osvaldo Hurtado, Guillermo Lasso, Lenín Moreno de Ecuador. Ven esos nombres que rechazan lo que ha hecho Noboa. José María Aznar de España, Felipe Calderón de México, Dios mío, Rafael Ángel Calderón de Costa Rica, Mauricio Macri de la Argentina, Andrés Pastrana de Colombia, entre otros, se han unido en este llamado, subrayando la importancia de mantener el Estado de Derecho y el respeto por los procesos democráticos en la región. Es decir, viendo quienes hacen este llamado de atención al gobierno a respetar la democracia, a respetar el Estado de Derecho, la Constitución, de verdad que yo ya me sentiría mal, pues un poquito mal de saber quiénes son quienes me están llamando la atención y me están invitando a respetar la Constitución y el Estado de Derecho. O sea, de verdad, Noboa se está quedando solo, se ha ido quedando solo. Y esto ocurre el mismo día en que la cumbre iberoamericana organizada por el gobierno de Noboa lo deja el mandatario de Ecuador completamente solo. Y ha sido tan patético este asunto que he visto a ministros, ¿no?, al gabinete desesperado por hacer fotos, por publicar videos, que la participación en la cumbre ha sido todo un éxito, que hemos acompañado al presidente y demás. Bueno, a ustedes les toca sí o sí andar acompañando al presidente a todo lado. Y en un gobierno que tiene poca gestión, poquísima gestión, que no tiene mucho que exhibir porque en realidad no están haciendo casi nada, está claro que es a lo que les toca recurrir, ¿no? A publicar fotos de entre ellos. El gabinete del presidente Noboa
llenando los vacíos y los espacios que dejaron sueltos los jefes de Estado que decidieron rechazar la invitación de Ecuador, porque no nos conviene estar en un país que es gobernado por un tipo que es absolutamente autoritario. Creo que el mensaje está clarísimo. Hacia afuera, creo que lo tienen clarísimo. Ahora vamos a ver si acá adentro los ecuatorianos tenemos algo de claridad para entender el mensaje que los jefes de Estado de otros países le han dado al mundo con respecto de su visión sobre el Ecuador. Porque sería además absolutamente decepcionante que afuera tengan una mejor, más clara y precisa lectura de lo que pasa dentro del país que nosotros mismos. Para cerrar, en el portal web de Radio Pichincha, ustedes se van a encontrar con una nota que dice: Villavicencio pidió a José Najas, el propietario de Radio Sucesos, circular con los clientes, video íntimo falso de Viviana Veloz. La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, denuncia difamación con contenido falso orquestado por Villavicencio. Anuncia acciones legales mientras expertos analizan posibles sanciones penales. En abril del 23, la Asamblea Nacional se convirtió en escenario de tensión política mientras se desarrollaba el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso, debido al contrato con Amazonas Tanker y Flopec. La asambleísta Viviana Veloz, actual presidenta de la Asamblea y figura clave en la interpelación, no anticipó que sería víctima de un intento de desprestigio mediante la circulación de un video íntimo falso en aquella época. ¿Quiénes estuvieron detrás de eso? El medio digital La Posta reveló una serie de chats filtrados que muestran que el 17 de abril del 2023, a las 17:04, Fernando Villavicencio envía dicho contenido a José Najas, gerente de Radio Sucesos. En el intercambio de mensajes, Najas respondió: "Es real". A lo que Villavicencio replicó: "Usted analice". Luego, cuando Najas expresó "parece", Villavicencio concluyó: "Haga circular con los clientes". Viviana Veloz condenó públicamente la acción, expresando su indignación por lo que calificó como un intento de asesinar su imagen pública y dañar su reputación. Es triste ver cómo se orquestó este ataque para destruir mi honor. Esto no es periodismo, es una mancha que daña la profesión, afirmó Veloz, quien además anunció que tomará acciones legales para que estos hechos no queden impunes. Y recibo mensaje de la presidenta de la Asamblea, que me dice: voy a presentar el lunes la denuncia ante la Fiscalía y también ante el Tribunal Contencioso Electoral. Mensaje que acabo de recibir este momento de la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz. De estos chats, de los cuales por supuesto vamos a seguir conversando mucho tiempo más, se han revelado cosas que reafirman lo que muchos creíamos y lo que mucha gente también sabía, pero que hacía falta algo para confirmar, ¿no? Porque rumores puede haber siempre hay rumores. Y se rumoraba muchísimo la forma de operar de gente como Villavicencio, de gente como este sujeto Najas, que entiendo además no solo era o es dueño de un medio de comunicación, sino también en su momento habría sido, y no sé si es todavía, asesor de la Fiscal General del Estado. Muy cercano a Diana Salazar, José Najas. Y que se hable de temas políticos, que se hable de asuntos relacionados con el manejo del poder, que entre periodistas y políticos calculen el timing para publicar una noticia y que el asambleísta le diga a la periodista: publica tú y yo pongo la denuncia, etcétera, ¿no? Que coordinen acciones de ese estilo. A mí, francamente, no me sorprende, no me asombra y, digamos, me parece que es más de lo mismo que hemos vivido durante los últimos 7, 8 años, quizás un poquito más en este país, que es la forma en la que grupos políticos que han cooptado ciertos
medios y algunos periodistas también, esos que a uno le andaban etiquetando de militante y no sé qué. Bueno, yo sí de frente coincido plenamente con una línea ideológica política que está del centro hacia la izquierda. Pero no ando jactándome de ser independiente, de ser objetivo y no sé qué cuentos, ¿no?, que les suelen echar. Pero esta gente que a otros nos iba etiquetando de correístas, de militantes y de no sé qué, tenían estas formas bastante hipócritas y mojigatas de operar. Pero por último, eso a mí no me importa. Lo que sí, de todas las revelaciones que han hecho en estos chats, me parece de lo más cruel, de lo más criminal, es justamente lo que han hecho con figuras como Viviana Veloz y también como Micaela Andrade, la hija del doctor Washington Andrade, que va a estar con nosotros hoy conversando sobre este tema, por cierto. Porque estas cosas no hay que dejar de hablar, ¿eh? Hay que hablar y mucho. Y no es como a alguien le leía yo ayer, que ustedes pueden odiar todo lo que quieran a Viviana Veloz, pero qué cuestionable es lo que hicieron forjando videos de índole sexual para atribuírselos y bla, 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 bla. No, porque empezamos justificando el odio y ahí creo yo que parte todo este problema. Porque Najas y Villavicencio y compañía no hubiesen hecho lo que harían si, aparte de ser, como creo yo está demostrado que han sido, unos cretinos, por el odio. Entonces no es que a Viviana Veloz odienle todo lo que ustedes quieran, pero está mal que le hayan inventado videos sexuales. O a Micaela Andrade, odienle todo lo que quieran, pero está mal que le hayan... ¿Por qué tienes que odiar a una persona que políticamente piensa diferente a ti? ¿Por qué? Cuando alguien piensa diferente, lo legítimo es que discrepes, que disientas, que discutas, que te opongas. Pero ¿por qué llegar al extremo de odiar? ¿Y por qué llegar al extremo en este país de ya justificar el odio? O sea, a los correístas odienles nomás todo lo que quieran. O viceversa, ¿no? Que habría un relato de ese estilo, ¿no? A la gente del gobierno de Noboa, odienles todo lo que quieran, pero por ahí no va el ataque. No es así, señores, ya basta. Porque es el odio el que ha justificado y el que ha permitido todo esto. Es decir, inventar videos falsos con temas sexuales, que creo ya es de las cosas más aberrantes que se ha visto en la política de este país. Pero eso hacían. Ya está clarísimo, eso hacían. Todo eso motivado por el odio. Y yo les insisto, probablemente, como pasó ayer con la señora Verónica Abad. ¿Ustedes creen que a la señora Verónica Abad, que es antiderechos, que combatió al feminismo, que combate lo público, porque la señora decía que el seguro social había que reestructurarlo y no sé qué, era una figura más privada del manejo del seguro, la educación tiene que ser privada, la salud privada? Ya, combate lo público la señora Abad. Yo por esas razones a la señora Abad tengo que odiarle. O como pasó ayer, que tanto Licenia como yo llevamos o antes de ayer, una conversación y una entrevista absolutamente respetuosa y de altura, con una persona con quien probablemente en lo personal no coincido en nada, en cuanto tiene que ver con la política y las ideas alrededor de los temas relacionados con la política. Pero yo tengo que odiarle a Verónica Abad porque no piensa igual que pienso yo. Jofre Campaña es abiertamente anticorreísta. Un abogado que ha estado involucrado o relacionado con la defensa de casos que fueron muy polémicos en su momento en contra del gobierno de Correa. Pero un abogado con muchísima altura, con formación jurídica y política también, con quien hemos conversado infinidad de veces. Probablemente no podemos coincidir, pasará lo mismo siempre, pero tenemos que odiarnos, o podemos manejar una relación absolutamente de altura, sobria, con educación. Y por citarles casos de dos personas que estuvieron esta semana en esta radio, en donde tratamos de ser lo más pluralistas posibles, lo más democráticos también posibles, tolerantes con todas las formas de pensamiento, incluso con las que son radicales.
al extremo contrario de donde podemos estar ubicados nosotros. Pero yo sí digo, no se puede justificar eso de, es que como es correísta Viviana Veloz, ódienle nomás. Como Micaela Andrade se oponía a la consulta de Lazo, ódienle nomás. No, por favor, o sea, si la señora se oponía, o la señorita se oponía a la consulta de ese entonces, yo recuerdo muchas de sus... Probablemente yo tampoco coincidía con algunas de las ideas de Micaela. Pero ¿por qué tendría que odiarle? Entonces, si queremos corregir en algo toda esta porquería que ha develado los chats, empecemos por tratar de cambiar esas lógicas en las cuales queremos justificar el odio, como algunos también pretenden justificar los apagones y romantizar los apagones, ¿no? Como me decía ayer un querido amigo, y pongámonos en otro mood, ¿no? En el de la buena onda, en el de arrimemos del hombro y no sé qué. No se puede justificar el estar 20 horas al día sin luz, no se puede justificar el tener un país con 44 asesinatos por casi 1,000 habitantes. No se puede justificar un país manejado así, a la maldita sea. No se puede justificar que existan masacres todos los días en Manta, en Durán, en Guayaquil o donde sea. No se puede justificar eso, como tampoco se puede justificar el odio. E insisto, la política es conflicto, pero el conflicto para llegar a un acuerdo, por último. Que si no, mañana a los 137 asambleístas permítanles nuevamente tener ceniceros de cristal de 1 kilo cada uno para que se lancen otra vez en la cabeza como pasaba en los años 90 y que resuelvan a cenicerazos como lo hacían los Bucaram, como lo hacían los roldosistas, como lo hacían en la época de Alberto Dajic, de Nebot y de todos ellos, cuando se fajaban a puñetes dentro de la asamblea o dentro del Congreso en aquella época. Entonces, permitamos otra vez que se ponga en cada una de las curules ceniceros de 1 kilo para que se lancen en la cabeza. No coincido yo con esas ideas de que odienles todo lo que quieran. No, basta con ese cuento. Y me voy a reservar sobre este asunto de los chats, porque para eso sí hay que utilizar más tiempo. Para comentar y para hablar sobre el silencio manifiesto de los medios de comunicación. ¿Cómo han optado a mirar para otro lado? Esos mismos medios que antes, cuando la fiscalía publicaba chats del caso Metástasis, del caso Purga y no sé qué, todos los medios en este país se convirtieron en medios de farándula. Y todos los periodistas en este país eran periodistas de farándula que andaban felices divulgando los chats de Norero, los chats de Terán, los chats de no sé qué, no sé cuánto, de la Mayra Salazar, esta periodista relacionadora pública. Ahí andaban felices, ¿no? Chismeando sobre el tema de Carolina Jaume. Ahí. Pero ahora, mirando para otro lado, sobre el tema de la veracidad de los chats. El compinche legislativo de Villavicencio, Ricardo Vanegas, ayer dijo que todos los chats son ciertos. Así que nos vamos a reservar el tema del silencio de los medios para la próxima semana.